Advertencia. En este podcast no fomentamos ni admitimos ningún tipo de acto vandálico. Cualquier hecho parecido a la realidad es pura coincidencia. Los nombres usados durante las transmisiones son meramente ficticias para proteger la identidad de los intérpretes. Esto es Relegados. Muy buenas noches, tardes, días, mis queridos amigos. Sean bienvenidos una vez más a su espacio seguro, al podcast de confianza, al podcast del graffiti sin graffiti. Bienvenidos a Relegados. Mi querido Keops, ¿cómo estás? Muy contento, güey, porque hoy de verdad vamos a hablar con quienes le empezaron a dar el color al graffiti de México, güey. Ah, huevo. Quienes le empezaron a poner ese sabor, güey, esa parte de lo que es el graffiti hoy en nuestro país, güey, y es Shente del Gem, güey. ¿Cómo estás, Shente? ¿Qué tal, gente? Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, ahorita estábamos platicando fuera de cámaras, yo le platicaba a Lennon que ustedes como el Hem Crew, bueno, tú como parte de los fundadores del Hem Crew, bueno, de los miembros de Hem Crew, ustedes fueron los primeros, güey, en empezar a hacer un crew ya en México, en Tijuana, ¿correcto? Yo todavía pienso que así es, que así fue, dado a que muchos de nosotros, por la cercanía a San Diego y Los Ángeles, teníamos como esa idea, ¿no? Yo creo que algunos del crew ya bailaban break, o seguían como la música o el movimiento de hip hop. Y siento que a raíz de eso le nació a varios, en lugar de pertenecer a una pandilla, pertenecer a un crew y formar un crew. Y la otra cosa es que el crew también, el nombre de Hecho en México, es por este rollo de estar como tan cerca y tan lejos de toda la parte histórica, ¿no? Porque viviendo en Tijuana, pues siendo así, es como un lugar como muy que hay muchas culturas que convergen, pero al mismo tiempo te sientes un poquito desconectado de la parte histórica del país, pues, ¿no? Entonces es una ciudad muy joven, con mucha energía, con mucha fuerza, y mucha gente pasa y ve a esta ciudad como eso, como un paso, ¿no? Entonces, a través del rollo del graffiti, pues ya nos sentíamos un poquito más conectados con un movimiento que, aunque no es un movimiento mexicano, pero nos conectamos con esta otra cultura de este país vecino, ¿no? Entonces ya nos hicimos partícipes, ¿no? De algo que para los jóvenes era como muy importante, ¿no? Como un logro, ¿no? Especialmente para alguien de Tijuana, ¿no? Tener como tu propio crew y tener tu propia voz, tu propio voto, ¿no? Y algo que decir por medio de la lata del aerosol. Oye, Shente, ahorita te toca a ti, güey. Sí, Porque sí, primero quieren engalanarme a Shente, güey. Yo te quiero preguntar, Shente, en esos ayeres de Tijuana, de la cercanía, yo he visto algunas fotografías de Thread, donde literal era una casetita las garitas, ¿no? O sea, no era el monstruo gigante que es hoy Otay, San Isidro y el Chaparro, o sea, ¿no era así pasar a Estados Unidos o me equivoco? No, no era para nada así, era un ir y venir para todos, de todos los días. De hecho, mucha gente que cruzaba a Estados Unidos, al principio, todo este rollo antes del 11 de septiembre, pues no era tan difícil cruzar, dado a que había gente que hablaba muy bien inglés y tan solo con el inglés ibas, hacías tus compras, cruzabas la línea, te hacían unas 2 o 3 preguntas y regresabas a Tijuana y decías, ¿sabes qué? Se me olvidó algo, y ahí vas para atrás otra vez, pues, ¿no? Entonces, honestamente, era muy sencillo cruzar y porque también era como este juego de que sabían, supongo, ¿no? Los de migración, que ibas a regresar, que no era tu objetivo quedarte. Entonces, supongo que por eso también las preguntas eran como 1 o 2 preguntas: ¿a qué escuela fuiste? ¿Cómo se llama tu profesor? ¿Cómo se llama la mascota de tu escuela? Y cruzabas a Estados Unidos. ¿Cuál es tu aerosol favorito? Ándale. Rustolio. O todavía Ándale, cuando valía, sí. valía la pena cruzar a San Isidro a los malls, cuando todavía el dólar estaba en 15 pesos, 13 pesos todavía, y sí valía la pena dar el cruce para San Isidro a los malls, ¿no?
Sí, o sea, pero ¿sabes qué? En ese tiempo, uno de los centros comerciales más grandes y más conocidos era el de Plaza Bonita, Ajá. y el que estaba como a la altura de Chula Vista, National City, por ahí, en medio de Más al estos norte, ¿no? dos. Más hacia el norte. Sí, un poquito, o sea, cerca de la línea, pero no tan cerca como San Isidro. Ujú. Y luego está este otro que estaba en el centro de San Diego que se llamaba Horton Plaza, Ajá. y era de varios pisos y todo este rollo, y muy bonito, nuevo, todo este rollo en los 90s. Entonces, mucha gente iba ahí, pues, ¿no? En el centro de San Diego a visitar los parques y todo ese rollo. En el caso de nosotros, realmente nuestro interés era ir a tiendas como Builders Emporium o Home Depot, porque pues queríamos ir a robarnos la pintura, ¿no? Queríamos ir a Sí, robar los claro. botes Skyline. Ok. Oye, gente, algo que yo quería, que yo te pregunto, vamos, para entrar un poquito en materia. Cuando ustedes empiezan a pintar, ¿tú empezaste a pintar en el 91? ¿O cuándo tú Yo empecé empezaste a a pintar en pintar? el 91, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que pasa es que a mí me gustaba bailar, y aquí en mi casa mis hermanos dibujaban, y mi papá tenía muy buena tipografía, o sea, tenía muy buena letra. Entonces, no sé por qué siempre me llamó la atención eso, las letras. Siempre me llamó la atención cuando alguien escribía que tuviera buena letra, ¿no? Me llamaba la atención esa parte, no sé si porque en la primaria nos hacían mucho repetir, ¿no? Y hacer planas y planas hasta que mejorara tu letra. Entonces, pues mis hermanos dibujaban, como te decía, y a raíz de eso, creo que me empecé a fijar mucho en los logotipos de los equipos de fútbol americano, de béisbol, todo esto, ¿no? La letra, la Ok. forma, la sombra, la Sí. combinación de colores. Entonces, creo que todo eso hizo que aparte del baile, eh, hubiera todo este movimiento en el que yo, pues, todavía no figuraba para nada, ¿no? Tenía como unos 9, 10 años, Ah, la en los de verdad. que un camarada llamado Alex, que era mi mejor amigo en la primaria, en cuarto, en quinto o sexto año, por ahí del 83, 84, y iban a hacer las Olimpiadas de Los Ángeles en ese tiempo, recuerdo, y había muchos comerciales sobre bailar break y todo este rollo. Entonces, Ujú. Ok. no es que yo pintara, pero sabía que existía el graffiti, no sabía exactamente qué era, pero sabía que se marcaba sobre superficies con algún plumón. Me acuerdo que en ese tiempo íbamos a una papelería aquí por mi casa, enfrente de la escuela que yo iba, se llamaba Juan Pablo la papelería, y nos robábamos unos plumones que se llaman Sterbrook, Ah, ok, Ujú. los Sí, o sí, se sí. llamaban Sterbrook, ¿no? Sí. Y marcan y no sé, o sea, puede ser que sean plumones chafas, pero honestamente, pues olían muy fuerte. Entonces yo creo que hay cosas que rayamos que estoy seguro que para quien los borró o los vio, fue Sí. difícil borrarlo, ¿no? Quitarlos, Porque ¿no? eran Sí. como un plumón bien aferrado, ¿no? Entonces le pegábamos con eso a los asientos, y honestamente no sabemos ni lo que estábamos haciendo. Recuerdo que ponía yo Vicente y mi amigo ponía Alex, pues, ¿no? Sin ningún Ujú. estilo, una letra así de molde, ¿no? Entonces, fea, cuadrada, pero pues bueno, total, eso era lo que traíamos y era lo que sabíamos en ese momento. Ok. Oye, gente, entonces tú empiezas a pintar en el 91. ¿Y cuándo entras tú al Hem Crew? No, Porque a yo... pintar, o sea, a hacer Ajá. graffiti, a rayar desde niño, Desde O chavito. sea, Ajá. pero ya agarrar una lata ya fue como, o sea, tener una lata, había una marca aquí en Tijuana que se llama Pinturas Corona, de ajá. Calete, y Sí. esa marca, esos botes fueron hechos aquí. De hecho, te puedo mostrar uno. A ver. A ver, a ver. Güey, sí, esos son como muy emblemáticos, ¿no? De allá de Tijuana. Y eran... Es pintura de aquí de Tijuana. Antes de usar Krylan, yo usé esto, Ok, güey. O ¿no? sea, ese güey, él Entonces, solo tiene 30 años. más, este bote Fuck. tiene más años, Sí, más pero de ve eso. hasta cómo está Sí, oxidado de güey. arriba. Fuck, güey. O sea, ese es una Sí, reliquia, tengo güey. otro por ahí, pero sí, o sea,
Y pues total, usábamos esta línea de pintura que tenía como 14 colores y cosas así, pero era un rollo de Tijuana y supongo que todo el rollo de rayar para mí al principio era más la idea del dibujo que bombear. O sea, estaba como en esa línea, ¿no? Entre hacer tags, todavía no sabía ni qué era una bomba y estamos hablando como en 86, 87. Ok, güey. Y luego pues tengo estos botes en mi mano y me acuerdo que pues empezaron las caricaturas de los Simpson y recuerdo Ok. que había unos episodios donde Bart Simpson salía rayando y cosas como esas, ¿no? Ok, ok. Y entonces yo aquí cerca de las bardas de mi casa yo empecé a hacer dibujos en el barrio, me daban permiso, ¿no? Para que no rayara de otra Sí. manera, y hacía como los nombres de grupos de bandas que me gustaban, ¿no? Como Led Zeppelin o los Doors Ok. o Ok. Metallica o cosas así, pues, ¿no? Ajá, Pink Floyd, todo eso. Entonces, digo, me quedaban muy mal. La verdad me quedaban muy mal porque no sabía utilizar la lata, Ante todo la honestidad. pero sí, pero no importa, o sea, al final de cuentas yo sentía como esa energía de lo voy a hacer, pues, ¿no? Y pues siempre fue como mi camino ese, pues, ¿no? Entonces cuando ya el rollo del breakdance se murió la fiebre, por lo menos para mí, Ok. muy fácil entré en el movimiento de graffiti porque aquí en mi casa todos tenían ya un gusto por algo y siento que yo era el único que no tenía algo que yo sentía que fuera mío. Y justo el hip hop se dio en esos años, entonces me cayó como anillo al dedo, ¿no? Todo este rollo de African Bambaataa y Run DMC Ok. y Grandmaster Flash, todo ese tipo, todo ese rollo. Entonces a mí me influenció mucho la ciudad de Nueva York, desde sus películas, el pensar en que Nueva York era como la nueva capital del arte también, ¿no? Con el rollo de Andy Warhol y Basquiat y todo este rollo, que no sabía nada. Honestamente en ese momento yo no sabía nada. Yo nomás sabía que era algo que yo lo sentía como muy, muy, muy mío, pues, ¿no? Ok. ¿Tu papá? Me queda una duda con la lata que hace rato que nos estabas mostrando, Shente. Esa lata que tú era la que usabas porque me causa curiosidad en el papelito. ¿Tiene una mancha roja? ¿Así indicaban el color o es por el uso que tiene? No lo pinchó, No, ¿no? esta es una, se manchó Eso, con porque otro, no pero se le quedaría de lujo. el color es café. Ajá. Ah, ok, Ah, ya. güey. Yo desde el inicio, y de hace rato iba a preguntar, creía que es el color como lo marcaban ahí en la lata. Sí, no, otro bote explotó y le manchó ¿no? Por ahí tengo otro también y tengo como mis dos latas con las que inicié, que son como esta y una de Kryland cuando eran de papel, ¿no? Ok, Ok. güey. Ahorita yo Es, creo que los que vean. No, güey. No, güey. es Eso sí. esta, pues, ¿no? O sea, Eso está en estos museos dos, ya, güey. ajá, estos dos son mis latas como las primeritas, pues, ¿no? El Scuba Cielo y de Corona, ¿no? Esta porque es pintura tijuanense y esta porque, pues, es legendaria del movimiento, pues, ¿no? Entonces era un rollo que tenías que tener, pues, ¿no? ¿Y Sí. todavía existen? Corona no, ¿sí? Corona, no, desafortunadamente ya no, por lo que sé, creo que ya no hacen pintura, pero el espacio donde existía este lugar, donde hacían la pintura y tenían pues varios lugares donde los vendían y refaccionarios, porque principalmente ahí es donde las hallabas, no es como que había tiendas de graffiti en ese tiempo, por lo menos aquí en Tijuana no. Y ahí es donde iba pues obviamente pues nadie me la podía comprar, entonces me las tenía que robar, pues forzosamente, ¿no? Me las tenía que robar. Me acuerdo que tenían una línea, unos colores que me gustaban mucho, como azul Porson o como rojo tostado y verde Nilo, ¿no? Como nombres ahí. Cada compañía le pone sus Colores de nombres, ¿no? Pero señora, esta sí, compañía, de. sí. Y esta compañía tenía como, te digo, colores plateados, eh, como cuando pintan las bicicletas, ¿no? O los Sí. carros Sí. medios lowrider, que los pintan con esos colores que brillan, ¿no? Que tiene como esa diamantina más o menos. Había una línea de esas y había otra que era
o sea, que el color el olor, sobre todo, era muy, muy fuerte, pues, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Esta cosa... Y todos súper Esta cosa tóxicos, todos bien maniquíes. Sí, yo decía, sí, esta cosa seguramente me está matando, o sea, no sé cuánto, pero me está quitando años de vida, seguramente. Oye, gente, algo bien importante que tú dices, tú tuviste una influencia y tú como parte del Hemp Crew, tienen, o sea, va inherente porque Thread me parece que es mexicoamericano, Pisto también es mexicoamericano, conozco a Libre, que él es 100% mexicano. Esa transición, cuando empieza a llegar el graffiti a Tijuana, cuando tú empiezas a ver la ciudad de Tijuana pintada, ¿cómo era, güey? O sea, porque inclusive, después voy a pasar y te voy a preguntar de los trepes. Porque los trepes es algo característico de Tijuana, pero bueno, vamos por partes. En esos early 90s, en esos principios de los 90s, ¿cómo era el graffiti en Tijuana, güey? O sea, eran las bombas que veías en el centro de Los Ángeles, o el cholaje que veías en Logan, en el barrio Logan. ¿Qué era lo que había en Tijuana, güey? Hasta te saqué una... Pues honestamente, a nivel graffiti no había nada. A nivel graffiti no había nada porque nadie lo estaba practicando. O sea, si acaso habían venido algunas personas de otras ciudades, otros países, ahora sí que yo ni cuenta me había dado, pues, ¿no? Entonces, siento que cuando lo empezamos a hacer era como muy, muy libre porque la gente estaba muy confundida, pues, ¿no? Nos veían en las calles rayando en el día y decían, estos morros, ¿qué onda? ¿Es como legal o es ilegal o es un publicidad? ¿Qué está pasando? Pues, ¿no? Porque te ven pasar entre los carros y estábamos, pues obviamente lo primero a lo que corres es a los freeways, ¿no? Entonces, aquí en Tijuana, pues hay una vía rápida, ¿no? Y es una ciudad que pues no es el monstruo que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, especialmente en ese tiempo, sí como que cayó muy de sorpresa, porque la gente no sabía separar si éramos de alguna pandilla o si era otro rollo muy distinto, porque también la tipografía, pues obviamente cambia, ¿no? Entonces, la vestimenta, Sí, ¿no? Entonces, ustedes no eran cholos. No, porque en el grupo de nosotros había gente había surfos, había rockeros, había gente que, o sea, había un poco de todo, pues, ¿no? Punks, ¿no? Entonces, gente que patinaba. Entonces, esa es la parte suave del grupo que se formó de de jóvenes de diferentes partes de la ciudad. Oye, y yo te pregunto aquí, pero cuando no había nada y ustedes empiezan a pintar, ¿qué es lo que empieza a pasar? O sea, la policía, ¿qué les decía? ¿No les decía? Porque la policía, obviamente, ante la duda te va a agarrar, pues es México, ¿no, güey? Sí, Pero, claro. ¿qué pasaba, güey? O sea, la policía decía, ¿estás pintando? Sí. ¿Tengo permiso? No, no tienes permiso. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? No, obviamente sí, era un rollo de que sabías que estabas haciendo algo ilegal y en ese tiempo no había nada de permisos, no había un rollo. Nuestro interés en ese tiempo como crew, para nada, era la idea de decorar la ciudad, de hacerte un muralito con flores y algo que se embellezca, ¿no? O sea, honestamente, en ese momento, la mentalidad del crew era bombear, era vamos a bombardear, pues no era ilegal. Si alguien se nos acercaba a que dibujara o pintara, no lo queríamos en el crew, porque honestamente no era la pose del crew en ese momento. O sea, la postura del crew en ese momento era totalmente ilegal, que tuvieras calle, ¿no? ¿Y tuvieron Si no varios te ves en la acercamientos? calle, ¿Y tuvieron ¿Perdón? varios acercamientos, Chente? Sí, de tipo de personas que querían manejar otro tipo de graffiti, de estar pintando de otra manera. ¿Sí tuvieron varios acercamientos? Sí, porque, ¿sabes? Este rollo también se da a raíz, supongo que nos pasa a todos como jóvenes, que de repente no sabemos dónde cabemos, Sí. en qué movimiento. Entonces, pues de repente hay los que son introvertidos, un poco más extrovertidos, de repente otros y así. Entonces, en esa combinación, si te sientes a gusto dentro de este movimiento con otros jóvenes que piensan igual que tú, entonces ya eso te hace sentir como que cierta protección, ¿no? O por lo menos tengo amigos, ¿no? Tengo con quien platicar de algo que también vibra con mi mismo rollo, ¿no? Sí. Entonces, siendo de Tijuana,
y sintiéndote tan separado del centro del país y la parte histórica, y también siendo de Tijuana y no siendo sandieguino o angelino, entonces dices, bueno, pues cuando voy a Estados Unidos me dicen espalda mojada o me dicen beaner, ¿no? Me Sí, dicen güey, sí. frijolero. Pero cuando voy al sur me dicen que Tijuana no es México también. Ajá. Entonces, ahora sí que estás en una situación media En que el genera limbo. una confusión, porque dices, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que me va a dar como algo para yo pararme y sentirme seguro de Sí, Esa de qué identidad, soy? ¿no? la identidad. Entonces, por eso también el nombre siento que es muy importante, que el nombre no quiere decir que somos los mejores ni que somos esto. Y siéndote honesto, ahorita ya ni me importa si somos los primeros o no somos, o sea, me interesa lo que se está haciendo ahorita, pues fue muy importante en su momento hacerlo y que empezara, pero lo importante para mí es esa parte, es haz las cosas, ¿no? Porque mucho cotorrear que vamos a hacer y planear no lleva a ningún lado, pues la cosa es realmente hacer las cosas. Claro, y algo que Sí. yo le he platicado a Lennon y que hemos platicado en este podcast muchas veces es, aquí no buscamos a las estrellas del momento, no, buscamos gente que ha dejado una huella profunda en este movimiento, que tienen un relato que contar que va más allá de los güeyes que se van y se ponen pedos cada fin de semana, ¿no? Seamos honestos, y acaban sin poder acabar su pinta, que como esos hay miles. Pero bueno, yo te digo hoy, gente, ustedes como los iniciadores de esta chispa, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a pintar la ciudad de Tijuana? Y de pronto, pues obviamente hay haters, hay lovers, hay todo. ¿Qué es lo que pasa, güey? Ah, ok. Pues desde su inicio, con los puros tags y las bombas, que ya empezó a verse más, porque al principio no sabíamos más que eso, ¿no? O Sí. sea, entonces hacíamos lo que nosotros sentíamos que iba a marcar pues un espacio y dejar una huella muy legible, muy sencilla, muy repetitiva, ¿no? Que al final de cuentas cuando hicimos esa primera junta o esa junta que ya fue como el parteaguas para decir, de aquí en adelante todo el mundo lo más importante es que vamos a pegarle estas tres letras, de hecho en México, en Tijuana y en San Diego, o sea, en Tijuana, pues para marcar como, hey, este es un rollo que debemos de comprobar que los morros tijuanenses también podemos hacer esto y podemos ser parte de esta cultura que según un sandiguino o alguien mexicoamericano no nos acepta porque dicen que no sabemos ni de qué estamos hablando, pues no, ¿tú qué vas a hacer si Exacto. eres un Ajá. pollo, eres un tijuanero? Pues no sabes. Y entonces creo que eso fue lo que nos dio también como que nos prendió para que nosotros empujáramos a hacerlo también en San Diego, cruzar la línea de manera ilegal, ir a robar pintura allá en San Diego, rayar los freeways en San Diego y venir a Tijuana y rayar otra vez acá en Tijuana. Entonces, obviamente al principio la gente lo ve como, órale, qué suave, ¿no? Pero es toda una chamba. Y varios del mismo grupo se empezaron a salir del grupo y a ser influenciados por otras personas de San Diego y crearon otros crews aquí mismo en Tijuana, de repente con combinaciones entre Tijuana y San Diego, porque la primera regla para entrar a GEM era que fueras de Tijuana, 100%, pues Ah, qué no chido. podía ser de otro lugar. Qué loco. Sí. Que sepas dónde O está el sea, al mazalteño, principio, si no, ¿no? no, güey. Sí, o sea, tenía, por ejemplo, mencionabas hace rato Pisto, y Pisto creo que él originalmente sus papás creo que son del DF, de hecho, entonces, un rollo de estos. Entonces, con todos nosotros, porque nuestras familias vienen del sur también, entonces mi Ok, familia es de Sinaloa, por ejemplo, entonces ok, de allá de todos eso tenemos también. alguna, todos tenemos alguna conexión con el sur, pues, ¿no? Pero ya cuando llegas a Tijuana y eres primer generación Tijuana, pues de alguna manera te toca a ti hacer esa representación de tu Y, ciudad. y abrir mucha brecha, ¿no? Creo que usted, y mira, nos quedan 3 minutos en esta sesión. Entonces, mi gente, platicábamos sobre, como tú lo mencionas, tú eres la primera generación de una familia que se establece en Tijuana y tienes amiguitos también tijuanenses. ¿Cómo fue esta parte de empezar a abrir brecha en un movimiento cultural? Porque el graffiti era vandalismo, pero al final era cultura y era, como tú dices, es calle y era bombear. ¿Cómo fue esto? Pues la idea era conectar porque este,
ahora sí que yo estaba muy metido en los deportes Ok. y, y honestamente yo me sentía como muy desubicado en otras áreas, o sea, no sentía que cabía como, pues en el rollo de la música sí me gustaba, pero no me gustaba hacer música, pues, ¿no? O sea, no le dedicaba tiempo a eso. Y como te decía al principio, me llamaba mucho la atención la tipografía, entonces pues me fui por ese lado y pues dentro del grupo había gente que tenía más talento para crear tanto firmas como letras, ¿no? Entonces poco a poquito como que iba alzando ibas empujando para ver como a dónde llega esto, pues, ¿no? Que hasta dónde podemos llegar. Y recuerdo que por ahí del 87 llegó a nuestras manos, me acuerdo que Camel estaba en una escuela en San Diego, en la Lincoln, y se robó el libro de Subway Art. Ok, de Entonces, Marta Cooper y entonces, Chonfón. sí, entonces a raíz de ese libro de Subway Art empezamos a leer como historias, ¿no? Filadelfia, Nueva York, todo este rollo. Entonces, obviamente nos obsesionamos con eso y fue como, o sea, ya no hay para atrás, ¿no? Esto es lo más importante en nuestra vida ahorita, ¿no? Es como esto es lo que nos va a ayudar como a conectar con otra gente que piensa igual que nosotros, ¿no? Y al principio no era pintar murales, era meramente poner tu nombre y vandalismo, ¿no? Como dices, desde robarte la pintura y hacerlo todo ilegal, luchando contra un sistema que no sabes ni qué sistema es, ¿no? Pero ese es el rollo, ¿no? Porque aquí en Tijuana había un programa que se llamaba Radio Enciso y la gente hablaba para quejarse cómo el gobierno les robaba su dinero y cosas como de este tipo. Entonces, cuando estás morro y escuchas esto, como que por lo menos en mí sí generó un impacto, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, en lugar de estarme quejando que el gobierno hace esto, ¿cómo puedo hacer que el gobierno ahora pague o sea, o se gaste ese dinero en mí o que voltee a verme a mí, pues, ¿no? Entonces, obviamente rayaba puentes y rayaba cosas federales, ¿no? Para que de esa manera pues de alguna manera u otra, yo sé que no estaba bien, pero al final de cuentas era una manera como media punk de contrarrestar, ¿no? Según yo en ese momento estaba haciendo como una gran hazaña, ¿no? Pero no era nada, o realmente, ¿no? Oye, está muy interesante. ¿Tú ibas a decir algo, no, Mileno? Una pregunta, Shente. Ahorita con lo que estás mencionando de todos los inicios, ¿cómo fue el acercamiento de la gente, pues ahora sí, del sur, con ustedes para acercarse a ver todo lo que ustedes estaban haciendo? Porque siendo, conforme estamos ahorita platicando, que ustedes fueron los referentes, ¿cómo fue el acercamiento de toda la gente del sur con ustedes? Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo empezaron a escuchar las propuestas o las dudas que toda la gente del sur tenía con ustedes? Porque pues, realmente en aquellos años pues, no había no había internet y no había como una forma más concreta como en estos días que podemos hacer este tipo de entrevistas y tener el contacto por medio de internet. ¿Cómo era en esos días? ¿Cómo fue el acercamiento de la gente del sur más que nada? Creo que fue bueno, pero fue muy lento porque yo recuerdo que en el 90 no, en el 87 yo fui a Guadalajara y yo Ok. me acuerdo que traía plumones y streakers y eso y andaba rayando pues ahí por el centro, ¿no? Y cerca del zoológico, recuerdo, y cerca de la Plaza del Sol, creo que se llama. Ok. Ujú. Por ahí, ¿no? En el 87 y luego después regresé a la escuela aquí y en el 89 conocí a algunas personas por acá también que andaban haciendo lo mismo y eso, pero ya yo creo que esto vino en la primer conexión, si espero que sea fiel mi recuerdo, creo que fue por medio de Akamonchi Ok. y en la conexión con Acer 7. Ok. Ok. O sea, fueron, No, fueron creo que sus por primeros ahí, contactos de acá. Los primeros contactos que tuviste de este lado. Ok. O sea, por ¿Por correo. correo? por correo, sí. Qué Yo loco. tengo una foto de un tren que hizo de Acer 7 con el estilo que hacía, con plateado y Sí. negro y pues todo este estilo que tenía él, ¿no? En ese tiempo. O sea, pero ya estás hablando de mitades de los noventas. Creo que eso a mí me llegó, yo conocí a Camonchi en un evento de Nortec y creo que lo conocí como por ahí del 99, 2000
Ok. Entonces, pero yo ya había oído de él, obviamente yo sabía que él, quién era él en las calles, o sea, que había puesto calcomanías, pósters y todo ese tipo de rollo, y con quién trabajaba. Había unas tiendas a las que yo iba en San Diego de graffiti, y yo empecé a traer a unos camaradas de San Diego, de unos crews de allá, a rayar trenes aquí a Tijuana, ¿no? Entonces, empecé otra vez como a contactarme, ¿no? Con gente nueva, ¿no? O gente que de repente ya estaba dando más la cara y estaba pintando más que rayando ilegal, pues, ¿no? O sea, estaba como en la línea de las dos cosas. Ok. Oye, Shente, tú ahorita decías algo bien importante, que al principio ustedes era solo ser tijuanense, bueno, ser de Tijuana. Y después, ¿se abren a la parte de San Diego o qué es lo que pasa? Sí, más o menos como por ahí del 90, mediados del 92, o no sé si en el 93, a mí me agarraron rayando en San Diego y me dieron 25 días de andar haciendo servicio a la comunidad. Ok. Entonces ahí conocí yo a Cafi, Ok. y Cafi es mexicoamericano. Entonces, él también nació en Tijuana, pero fueron de estas personas o estos jóvenes que se fueron a muy temprana edad de Estados Unidos, y Ok. obviamente su inglés está más avanzado que su español. Entonces para nosotros era como, honestamente no queríamos ese tipo de gente en el grupo, Ajá. Ok. ¿no? Pero él me dijo, hey, ¿sabes qué? La verdad, este, pues, eh, ¿qué onda es el paro? O sea, ¿cómo le puedo hacer para entrar al crew? Y me interesa y todo este rollo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues nosotros nos queríamos mantener más o menos así como las Chivas, ¿no? Como puro ¿Con mexicano. puro Entonces, mexicano? sí, como el equipo de fútbol Ujú. de Guadalajara, ¿no? Entonces, él me insiste y yo digo, bueno, voy a tratar de hacerte el paro, pero en ese tiempo yo también recuerdo que Cafi, sí yo lo veía en las calles en San Diego, mucho, pero era medio crew hopper, ¿no? Que prácticamente pues es una persona que se mete a un crew, lo levanta o lo raya un tiempo y luego se va a otro crew y lo deja. Ok. Entonces, pues los de GEM no lo veían como algo bueno, pues decía, si este güey entra al crew y hace eso, o sea, ¿qué onda? Pues no, o sea, realmente queremos a alguien así y vamos a empezar a romper ya las reglas, que la regla era que tenías que ser 100% Tijuana, pues, ¿no? Y ahí fue la primera vez que se rompió con él, Con Cafi. ¿Con Cafi? con Cafi. Sí, Ajá. yo casualmente Sí, conocí a Cafi. entonces Cafi, jaló a otras personas de San Diego y ya tuvo mucho más peso Gem en San Diego con ellos, ¿no? Realmente Cafi, Wow, Pond, el Sorrow, Stock, um, UK, todos esos canijos, o sea, o sea, impactaron muy fuerte porque rayaban mucho en San Diego ellos, ¿no? Entonces, ya ahora sí que teníamos de los dos lados de la frontera, pues nosotros Ujú. íbamos, cruzábamos a San Diego y le dábamos de aquel lado, y luego ellos también venían a Tijuana. Entonces, porque en esos años también muchos crews no, o sea, tenían miedo de venir a pintar a Tijuana por la policía, porque no conocían la ciudad, por muchas razones, ¿no? Entonces, Ujú. había muy pocos crews que habían venido a Tijuana y habían hecho por lo menos un intento de hacer un tag o algo, ¿no? Ok. Oye, gente, hay algo importante en el graffiti de Tijuana que a mí siempre me ha llamado la atención. Todos los chicos, todas las personas que llegan a deportar muchos son escritores de graffiti. Bueno, algunos. Y yo Ajá, sé sí. que empieza a haber una deportación muy fuerte. Y el graffiti de Tijuana es de que pintan y luego se mueven o luego se regresan a Estados Unidos. ¿Qué pasaba ahí con ustedes? ¿Los jalaban al GEM, los dejaban ir? Porque al final, pues, era gente que sí pintaba y algunos eran muy buenos. Yo me acuerdo haber visto muy buenas piezas, pero Ujú. no eran GEM. Sí, sí. Y para mí eso es algo que de repente siento como que la gente con la que no se ha dado el tiempo para platicar conmigo estos temas piensan que mi único objetivo era como el rollo de el crew al que yo pertenezco, pero realmente yo soy fan del graffiti. O sea, me gusta el graffiti bien hecho, desde los tags hasta las bombas, hasta las todo lo que sea el rollo de salir
a marcar, pues, ¿no? Y porque sé que es mucho trabajo, ¿no? Entonces yo entiendo esa parte de que le tienes que dedicar muchísimo tiempo. Entonces, para mí, de donde sea que fueras, al final de cuentas lo que quieres hacer es aparecer en las calles, pues, ¿no? Entonces, si tu trabajo es bueno, pues va a ser respetado, supongo, ¿no? Porque si hay gente que ahorita está haciendo mucho este rollo de que ves un mural de alguien que a lo mejor hace 10 años pintaba o hace 20 años pintaba, y de repente llega alguien y hace una bomba encima de eso, porque no sé en qué momento se cruzaron los cables y se pensó que no eres parte de la misma cosa, pues, ¿no? Que yo siento que somos parte de lo mismo, desde el que hace el tag hasta que hace la bomba y las miles de bombas, independientemente que solamente haga bombas, hasta el que hace, pues, los whole cars y el que hace trenes y, o sea, cada quien tiene como su espacio su audiencia, ¿no? Entonces, y sus seguidores, ¿no? Entonces, creo que no hay realmente como para qué pelear dentro del movimiento si la idea es hacer el movimiento más fuerte y legítimo y volviendo a la idea de pertenecer a algo. Ujú. Que era lo que al principio platicabas, ¿no? Que es la sensación de pertenencia del grupo que iban a tener ustedes, ¿no? Sí, creo que todo este rollo viene también porque por eso los nombres en el crew también son como Sueño, Kenos, Cry, o sea, son como Camel, Dimes y nombres en español, ¿no? Por lo mismo, porque por lo menos, o sea, yo creo que si hubiéramos querido que realmente fuera más mexicano, pues lo hubiéramos hecho en náhuatl, ¿no? Pero, pero no fue el caso, pues, ¿no? No fue el caso porque México es un país de confusión en el sentido de dónde estás parado, qué es ser mexicano, todo este tipo de cosas. Entonces, imagínate nosotros estando en un lugar como Tijuana, por lo menos para mí sí genera todavía esa confusión de, ok, eres de Tijuana, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si estás más cerca del centro del país eres más mexicano y si estamos Ujú. más pegados a la orilla eres más americano o qué rollo, pues, ¿no? Cuando se supone que dentro del mapa, pues yo también configuro, Sí. pues, ¿no? Entonces, es curioso tener que explicar esas cosas. Y sí, o sea, tienes toda la razón. Y tú que has vivido esta parte del graffiti desde Tijuana, y sé que has llevado a gente y a Gema hasta otro continente, creo que hasta pintaste Israel, ¿no? Sí, sí, ya en el 2017, ahí en el muro que divide entre Belén y Jerusalén, pintamos un camarada y yo con el que yo rayaba inicialmente desde que era chico, no con Alex, sino después con Camel, ¿no? Y pinté en el 2009 ahí, pero volví a pintar de nuevo en el 2017 y también en Tel Aviv y eso, ¿no? Entonces, y obviamente, pues tags ilegales, así, bajita la mano, pues en Egipto y en Jordania y en diferentes lugares Ok, que andas muy por wow. allá y dices, órale, pues voy a pegar por lo menos, con una pluma que se llama Scriber, Ok. pero yo no sé si lo usan mucho en la Ciudad de México. Acá no, el que es como un pico, ¿no? Para los vidrios. Sí, es como para cortar vidrio. Ajá, Sí. entonces, Ah, con ese, ¿no? De repente andas ahí por el río Nilo y pues se te pone enfrente un Un espacio en cristal. el que le puedes pegar y pues le das, ¿no? casual en el Es, río Nilo, ¿no? es esa hambre que creo que ha llevado a Crew después de ya hoy más de 30 años a seguir vigente por gente como tú, porque yo vuelvo a mencionar a Threat, ahorita tienen a Star, tienen a Alfredo, bueno, perdóname, a Libre. Entonces, ustedes hoy tienen a Venom de Guadalajara. Veo que han sido un crew que debido a esta conexión del mundo y que Tijuana es la frontera más transitada del mundo, los ha llevado a amalgamarse. Y yo le decía a Lennon, es que la importancia del Hem Crew es que ustedes pintaban la línea fronteriza de Estados Unidos cuando nada más la había pintado, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, pero de nuevo, o sea, el punto en el inicio fue este rollo de marcar para pertenecer y para Ujú. comprobarle a la gente como, ok, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, yo también soy parte del movimiento. Y cuando ya eres aceptado en ambos lados de la frontera y ya San Diego
te dice, hey, te abre las puertas y la gente de San Diego que raya ilegal o que pinta, ya reconoce y dice, órale, eres de tal crew, sí, sí sé quién eres, sí sé quiénes son, y te dan la mano, entonces ya no te sientes igual. Entonces siento que eso también ayudó a que ahora, o sea, como ese empuje que hubo a partir del 97, 98, cuando empezaron a entrar los nuevos integrantes, como Chex, como Hecho, como Mode, en el 2000, 2000 y algo, que entró Libre, y gente como Venom, o sea, todas las personas que han ido formando parte del grupo, creo que han agregado muchísimas cosas buenas, y creo que lo importante es de que también nos hemos dado la oportunidad de no cerrarnos a las ideas jóvenes, frescas, nuevas, y quedarnos como con la idea de que solamente lo que es old school es lo importante, ¿no? O que tú eres más porque tienes más tiempo pintando. Eso para mí no es válido, para mí es qué estás haciendo ahorita. Y si estás agregándole algo al movimiento o si nada más te vas a quedar con la idea de yo voy a pintar como los de Nueva York y ese va a ser mi estilo. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué le agregaste al movimiento? Pues, ¿no? Aparte de tomarle de su esencia, del lugar donde parte, o Filadelfia, Nueva York, o donde lo hayas visto primero, tú como tijuanense, ¿qué trajiste al movimiento? Pues, ¿no? Aparte de que, ok, sí, empezaste hace muchos años porque viviste y ya estás viejo y lo que tú quieras, pero ahora, ¿qué le vas a seguir dejando a esa siguiente generación que viene? Pues, ¿no? Todos los que van llegando. Entonces, para mí sí son muy buenas las ideas de los morros que son jóvenes ahorita y que traen toda la pila y toda la actitud para salir hacer lo que yo hacía hace 20 años, ¿no? Salir a bombear con mucha energía, pues, ¿no? Eso es bien importante lo que dices. Y te digo, yo, para mí, mentalmente, el Hem Crew es la representación de Tijuana, porque Tijuana es una ciudad muy divertida, es única en el mundo, y el Hem Crew creo que tiene esa identidad, que es un crew de old schools, que tiene artistas como Alfredo, que tiene bombers y pieceros como Venom. O sea, es un crew muy polifacético, güey. O sea, creo que llevan la esencia de Tijuana en en sus integrantes, ¿no? Y sí, y yo siento que la idea es eso, o sea, como, ok, ya que vimos que había una oportunidad, ¿por qué también no darle la oportunidad a otra gente que se apoye en la parte histórica del club, pero también echarle la mano para que se desarrolle como artista, si eso es lo que pretende, pues, ¿no? Entonces, que no esté peleado de que, bueno, yo hago murales y hago esculturas y pinto cuadros, pero pues de vez en cuando, cuando me doy mis escapadas y también rayo trenes, pues, ¿no? O sea, no veo por qué debe estar peleado. Al final de cuentas, lo que quieres es expresar. Oye, Chente, yo tenía una duda de hace rato que estábamos platicando del 11 de septiembre y ahorita que estoy conociendo un poco más de todo lo que es GEM para el movimiento y ustedes estando en Tijuana, el 11 de septiembre, ¿qué fue para ustedes? Por lo que me comentabas, lo que estábamos platicando al principio de cruzar de la manera más sencilla, que no había tanto problema. El 11 de septiembre pues fue algo demasiado importante para el mundo y yo creo ustedes por la cercanía que tenían con Estados Unidos, mi pregunta es esa, ¿cómo lo llevaron? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue el post 11 de septiembre para ustedes y para todo el movimiento que también tenían en San Diego, todas las amistades que tenían y pues ustedes como Jaime en Tijuana? ¿Cómo fue después del 11 de septiembre? Pues sí, muy difícil porque las cosas sí cambiaron de una manera muy drástica. O sea, tan solo cruzar la línea ya fue Ajá. otro rollo. Ya no podía, ya no era tan fácil nomás decir, ciudadano americano, hablar inglés y lo que sea, ya no era suficiente. Ahora ya el proceso era muy, muy marcado o sea, iban a hacer preguntas, más directas, más a profundidad todo y que ya nada iba a ser tomado a la ligera después de eso. No hubo Entonces, cacería de brujas, algo que la policía en sí se enfocara en ustedes, algo por el estilo. no, o sea, en el rollo del graffiti no, pero, o sea, por lo menos en nosotros no, Ah, pero ok. sí en el rollo
de que se empezaron a hacer unas líneas súper largas para cruzar a Estados Unidos, cuando antes cruzabas, como decía al principio, ¿no? 2 o 3 veces en el mismo día y no había problema. Pero ahora sí que tienes que tener tus documentos en forma, todo, o sea, listo para cruzar, y no te garantizaba que si tenías los papeles, de todas maneras podía ser o sea, te dijeran que no podías cruzar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no sé, yo crecí entre Tijuana y San Diego y gracias a ello, pues ha habido como toda esta conexión de culturas, ¿no? Entonces, Sí. tengo familia allá y entonces como que eso me ayudó mucho para saber que no, porque una cosa es el gobierno y cómo se rige a ese nivel, al igual que México, pero otra cosa es su gente, ¿no? Entonces, tanto los gringos como de cualquier raza, ¿no? Todo el mundo, el trato es muy humano, pues, ¿no? Entonces yo, por lo menos yo nunca he sufrido o sea, nunca he tenido problemas como de racismo y ese tipo de cosas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Por ese lado me ha ido bastante bien. Muy bien. Oye, gente, hay algo que a mí, yo siempre me he preguntado, güey, porque hay una pinta, no sé si todavía esté, pero yo me acuerdo cuando abrieron la garita del Chaparral, voy a buscar la foto y ponla por aquí, Isaac. Ustedes tienen una bomba ahí de gem, güey. O sea, tú ya cruzabas caminando y ya había un gem ahí, güey. Sí. Y había otro por otro lado. O sea, ustedes, al haber pintado esta parte de, pues el muro que nos divide, nunca tuvieron un pedo con la policía del otro lado, los villegueros, los corretearon, radiaron del otro lado, algo. Todo fue que creían que eran coyotes o ilegales cruzando, porque no eran pintas de 5 minutos, güey, eran gems grandes. Sí, sí, todas las veces hubo problemas, todas. Sí, güey, sí hubo pedo. Sí, hubo pedo en todas. Sí, recuerdo la primera vez que fuimos a hacer un roller entre Camil y yo cerca del toreo de Playas o la Plaza Monumental. Hay un lugar por donde te metes y llegas, topas con la línea y hay unas casas bastante grandes por ahí. Tenían unas bardas increíbles que la gente que va a comer a un restaurante que está por ahí las puede ver muy bien. Y pues fuera de ahí no les puede ver mucha gente más que esa gente que va ahí, pero va mucha gente. Y la gente que fuera al toreo, pues podía voltear a su lado derecho y verlo ahí. Y recuerdo que estábamos haciendo el gem y ya estábamos en la última letra cuando aparecieron unos migras y nos lamparearon, pues, ¿no? Se brincaron el cerco o voltearon A la verga. y nos hicieron con la lámpara así. Y pues tuvimos que irnos y yo digo, ¿por qué nos tenemos que ir si estamos en nuestro propio país? Sí. Rayando una casa que está dentro de este lado. Pero la verdad, como no sabes si de repente te puedan disparar o algo así, entonces obvio, pues piensas en eso y como que sí te hace reaccionar distinto, ¿no? Porque has oído historias de que de repente, ay, pues que se me soltó el tiro y yo pensé que, o sea, estaban haciendo graffiti, traía una lata, pero brilló y pues pensé que era un arma, ¿no? Entonces me sentí agredido, dicen de repente, ¿no? Entonces, para que no pasara eso, nos gritaron ellos algo en inglés y nos fuimos y después regresamos a terminar, obviamente, ¿no? Pero por el momento, esa primera vez pasó eso. Y otras veces que me ha tocado ir una vez nos tocó ir con una persona que estaba haciendo un video, unas personas de España, y que estaban haciendo un video para una expo, según iba a ser que se iba a llamar como The Great Dividers, ¿no? Y él era una persona, un fotógrafo que estaba tomando fotos de todos los muros en el mundo que dividen, ya sea el mismo país u otros países, desde el que está en Israel, como el que está en Irlanda, como así, ¿no? Entonces vino a México y dijo, hey, pueden hacer ahí un graffiti, ¿no? En la pared, y nosotros sí, pues empezamos a pintar Café y yo un gem, y no hubo problema, pero luego pues regresamos y hay una línea marcada en amarillo en el piso que marca qué lado es México y qué lado es Estados Unidos. Y yo recuerdo que crucé la línea porque pues yo ya había terminado de rellenar, entonces obviamente, la verdad, quería pegar unos tags de ese lado. y entonces, cuando ya me acerco con las latas y todo el rollo, justo cuando me acerco, abren la puerta y hay como 10 migras atrás de la puerta. Ah, así. No mames.
y todos con armas y todo el rollo, y me dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo, pues es que venimos a pintar un mural aquí en este muro. Y me dijo, ¿pero de qué lado? Dije, pues en el muro, le digo, ¿no? ¿Cómo que de qué lado? Y me dijo, si ves esa línea, dice, ¿quieres pintar del lado de México o de Estados Unidos? Y yo le dije, pues, ya entonces ya no me quedó otra más que no hacerme el gracioso y decir, no, pues del lado de México. Dijo, pues estás en el lado de Estados Unidos. De esa línea para allá es México. Y ya, pues, obviamente ya no alcancé a rayar ahí, me tuve que mover y cerró la puerta, ¿no? Pero sí o sea, sí me sorprendieron porque cuando abrió la puerta y estaban todos estos migras con un supercarro, ¿no? De los que tienen ahí para corretear a la gente y todo este rollo. Sí fue como, sí me dieron un pequeño susto, ¿no? Y aparte, sí, güey, o sea, oye, gente, ¿y has conocido, ustedes como pues, se han vuelto referentes con el paso del tiempo, ¿has conocido escritores de graffiti que llegan a Tijuana para cruzarse a Estados Unidos? Escritores de graffiti que lleguen aquí para cruzar. He conocido más gente que viene como de Europa hacia Los Ángeles, San Diego, y luego entran a Tijuana y curiosamente se quieren quedar en Tijuana. Pues sí, está bien divertido, güey. Sí, o sea, como que les dice, hey, dicen, me gusta, me tratan bien, no sé, o sea, Es les más gusta, barato, Es más güey. barato. es más barato, su euro o lo que traigan Sí, güey. les dura más, o su libra, entonces, sí, recuerdo que aquí en mi casa se quedó este 10 foot, Ah, ok. y Inglaterra. sí, y por ejemplo, pues también de la Ciudad de México, ¿no? O sea, Ficor que ha rayado por todos lados, increíble también. Y pues lo conocimos desde que estaba más morrillo o sea, se hizo camarada de Alfredo, de hecho, o sea, sí, o sea, camarada de hace mucho tiempo, pues, ¿no? Y sabemos que todo el tiempo ha estado activo, pues, ¿no? ¿Quién? Ficor. Ah, Ficor, ok, Y no. Sí. sí, y por el otro lado, pues también llegó a venir, o sea, a visitar, pero por otras razones como ECLA o Vice, Ok. pero gente de otros países como de Centroamérica o Sudamérica que tú digas, bueno, han querido cruzarse a Estados Unidos. No, creo que todos los que vienen de allá, la mayoría traen papeles Ok. y pueden cruzar, ¿no? Entonces, los que han venido, ya sea gente de Colombia que ha venido, gente de Brasil, así, o sea, sin problema cruzan a Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, no hemos tenido que echarles la mano por ese lado, pero sí, o sea, Oye, eso lo tienen bajo oye, control ¿y en algún ellos. momento sí te llegaste a cruzar de forma ilegal, así de, ah, ya, güey, me paso por aquí, hay mucha gente en la Todo el garita? tiempo, todo ¿Mande? el tiempo, o sea, de hecho, digo que la gente cruzaba, o sea, era una manera legal e ilegal de cruzar, pero realmente era ilegal porque tú ibas o sea, tú actuabas como que tú eras un Sí, ciudadano americano. Tú llegabas con el migra y le pregunta, él te hacía 2 o 3 sí. preguntas, ¿no? Entonces, hey, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y cuando ya te escuchaba hablar y decía, "Ah, este canijo sí, Sí, sí sí, es de sí, sí. acá, pues, ¿no? Sí es de aquí. No te pedían ni identificación ni nada. Tú decías, ¿sabes qué? Dejé Ok, mi güey. identificación en mi casa o lo que sea. Pero también llegamos a cruzar por la playa porque una vez fuimos a un concierto de Yes en el 88, 89, por ahí fuimos a ver a Yes, a San Diego, y podías cruzar caminando por toda la playa, de playas de Tijuana, y terminas en este lugar que se llama Imperial Beach. Ok. Y pues podías cruzar caminando, entonces no había ningún problema. Entonces una vez cruzamos por ahí porque mi hermano y yo y otro canijo, los tres teníamos pasaporte, pero nuestro otro amigo, que lo más curioso es de que él sí parecía gringo, ¿no? Estaba así, güero, ojo de color, toda la cosa, era el que menos, no hablaba inglés. Entonces, este, pues al final de cuentas ya lo que hicimos es que cruzamos a pie y así nos fuimos al concierto de Yes de esta manera, pues, ¿no? De manera ilegal por la playa. Ok, sí son como esas cosas que solamente los legales, los locales lo saben, ¿no? O sea, Sí, o por sea, aquí. ahorita ya ni de chiste intentar hacer ese tipo de jugadas porque
sí te puede ir muy mal, la verdad. Me ha tocado ver gente que se quiere cruzar jugando y los migras te dicen, hey, crúzate, o sea, regrésate por la playa. Y me ha tocado ver cómo los taclean así, y terminan esposándolos y eso, y pues, o sea, ¿para qué hacías eso? Pues no, ¿Para si qué no te te vas a cruzar arriesgas? de veras, ni para qué lo intentas. Ahí, yo te voy a platicar, yo conocí un escritor de graffiti en una de las visitas que tuve allá a Tijuana. Y Ah, lo acababan él se intentó cruzar por una colonia, dice que es la más pesada de Tijuana, que te cruzas literal por ahí, o sea, entre casas, bla, 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 no recuerdo el nombre. Y que ese güey sintió que ya lo había logrado, güey, así. Iba caminando en la oscuridad, viendo los dólares así enfrente, así de ya me la pelaron los gringos. Dice, de pronto no sé de dónde, pa, luces de todos lados, así de, ¿qué pedo? Y acá dos camionetas, así de, ya sabes, en el piso, que no sé qué, y este güey, no mames. Qué pedo. O sea, un lo atoraron. Sí, güey, lo regresaron, está vetado 5 o 10 años, algo así. Wow. O sea, pero esa vez le dije, ¿tú qué es aquí? Ah, es que me acaban de regresar, intenté cruzarme caminando. Y sin coyote, sí, sin coyote. No, man. Sí, no, es peligroso, como sea, con coyotes, sin coyotes, es peligroso, la verdad, sí. Ese viaje que hacen las personas en la bestia y todo este rollo de venirte hasta acá y cruzar, honestamente que sí, es todo otro rollo. Es una travesía así que muy difícil y todavía el rollo de cruzarse a Estados Unidos. Y no sé, a veces pienso que realmente Estados Unidos no te va a resolver nada, ¿no? O sea, que realmente podemos lograr muchas cosas aquí mismo. Sí. Y de nuevo, volviendo al rollo de Hem, es por eso que también el rollo es hecho en México, ¿no? Porque mucha gente viene con las ideas del sueño americano y que solamente allá se pueden hacer las cosas y eso, y sabemos que no es cierto, pues sabemos que aquí también puedes hacer las cosas. De hecho, las universidades aquí en México son mucho más baratas que allá. Sí. También aquí te puedes preparar muy bien. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer aquí mismo, pues, ¿no? Y no digo que es lo mismo para todos, pero siento que es deshonesto hacia uno mismo pensar que porque te vas a ir a este país, o sea, si no te preparas, aunque te vayas a ese país, si no tienes un buen nivel, vas a estar trabajando en los peores trabajos Claro, Exacto. y escondiéndote y de le la vas ley a tener que siempre. chingar igual fregando pisos ahí o en China, güey. O sea, siendo honestos, ¿no? Ujú. Mira, gente, me quedan 4 minutos de paramos 2 minutos y nos aventamos el último bloque, ¿te late? Sí, está bien. ¿Tú cómo vas? ¿Vas bien? ¿Ya te aburriste? ¿Te cansaste? ¿Vas bien? No, yo estoy bien, de hecho, pues creo que de lo que me falta hablar un poquito, bueno, lo que ustedes quieran preguntar, Sí. pero no he hablado sobre lo que ando haciendo ahorita yo, de lo de grafitectura, ¿no? Pero Sí. eso vamos justamente en esta última parte, porque voy a meter lo típico de Tijuana, que son los trepes, que no hay en Ajá, otra parte ok. del pinche México, y hacia dónde ha evolucionado, güey. Ok, Pero sí ok. quería contextualizar un poquito más sobre qué es, de dónde viene y qué ha proliferado en 30 años en la GEM. Y para llegar a lo que hoy eres tú, hoy es lo que hay tú como ya como artista, como los murales que han hecho ya, el que hizo ahí al libre en el frontón, que era intocable ahí en Tijuana. O Sí, en sea, el High Life, sí. todo eso digo, güey, o sea, eso no fue fácil. Entonces, Sí, muchos años de picar piedra. sí. Honestamente, ahorita el grafiti aquí en Tijuana está siendo como muy bien recibido, fíjate. O sea, antes de hacer letras aquí era como, ¿no? O sea, te levantaban aunque tuvieras el permiso. Espera. Ahorita seguimos con esa parte. Espera, porque nos quedan 2 Ah, minutos, güey. sí, sí. Ahora, aguanta. Mileno, tú ibas a preguntar algo. ¿De qué? Recuérdame. Yo te lo platicaba ahorita, Lenón, sobre los trepes, papá. Ah, de los trepes, sí es cierto, tengo esa duda. Nunca había escuchado esa palabra. Hace rato le estaba preguntando a él y queríamos aprovechar la oportunidad y nos puedas platicar un poquito más. Bueno, para todo el público en Sí. general del podcast. Fíjate que yo inicialmente, bueno, nunca les llamé trepes. Para mí era como, o sea, el graffiti que yo practicaba o que el GEM
practicaba era más como en la misma línea del rollo de neoyorquino, o angelino o sandieguino. Entonces, estuvo bien raro cómo pasó eso de ese fenómeno, ¿no? De repente que fuera como, ok, ahora vamos a hacer trepes, porque inicialmente, por ejemplo, Sueño, Camel o cualquiera otro de otros crews que también se subían a los edificios, buscaban pues el lugar más alto, que es algo que en graffiti se da en todos lados, ¿no? Que buscas un lugar muy alto, que puedas rayar y que puedas bajar sin problemas, pues, ¿no? Entonces, ya sea que vayas a hacer un tag o una bomba, pero no sé en qué momento exactamente, pero yo recuerdo que más o menos como 99, 2000 a lo mejor, puede ser que un poquito antes, ya el graffiti que se estaba manejando en la ciudad era como, ya no era de poner uno o dos nombres, sino era de hacer listas. Ándale. Entonces a veces subían y hacían esos trepes en el que tienes que rayar, por lo que me han comentado, porque yo no los hago, no era como un rollo que yo practicaba realmente. Empiezas rayando de derecha a izquierda, ¿no? Porque si vas de izquierda a derecha, cada que vas pintando, pues puede que embarres la pintura porque está fresca. Entonces, aunque sea aerosol y seque rápido, pero tu pantalón puede ir raspando la pintura. Entonces, ya, ¿sabes? Entonces, la idea es de que de repente, por lo que yo he sabido, algunas personas lo hacen así de derecha a izquierda. Y luego la idea de matar cura, y le llaman ellos matar cura, es este rollo de que tú, si una persona es una lista de 5, 7, 10 nombres del crew, en la, en la parte de arriba dices, ok, pues ese lugar ya se lo ganó. Pero si yo voy en ese mismo espacio y bajo y hago una lista abajo de eso, pues entonces yo le estoy matando cura. Entonces ya mi lista es más fregona que la de él. Ok. Y entonces, y así sucesivamente, entre más vas bajando, como sea, que alguien te agarre del pie, que agarres una cuerda, que agarres lo que sea que hagas para que te vayas colgando, más y más, obviamente, pues le agrega o sea, al peligro, pues, ¿no? Entonces, obvio, eso genera que tu lista o que tu trepe sea más matón, pues, ¿no? Que los demás. Más arriesgado. Ok. Porque Más arriesgado, sí. aquí te doy un poquito de contexto, Lenón, y corrígeme, literal, se van a la esquina del edificio y agarran a su compa de la mano, güey. Y su compa se deja, o sea, literal, sin cuerdas, sin nada, se deja caer, güey, con toda la confianza en ti, güey. Sí, Tú lo tienes que güey. aguantar completamente. Entonces él va marcando tu tag, su tag, el de todo el crew, güey. Y por eso es de derecha a izquierda. Sí, por eso se llaman trepes. O sea, porque era como si se trepara Spider-Man, yo me imagino, Ajá. güey. Entonces, algo muy Sí. característico de Tijuana, ¿no? Sí, muy, muy Qué característico. De cagado. hecho, hay un libro que no me gusta el nombre del libro, Ajá. pero lo sacó un camarada que rara ya, Rescue. Ok. Y Rescue sacó un libro que se llama Trepes, las cochinadas de Tijuana. Y la verdad, no, bueno, a mí no me gusta el nombre, pero no sé si fue por error de que, bueno, no lo interpreté bien o no sé si fue a propósito, pero honestamente, pues siento como que no es adecuado el nombre, ¿no? Porque, como dices, no es algo que se practica en todos lados, independientemente que a mí me guste o no me guste, pero sí sé que tiene como ese propio mundo como muy único. Sí. A mí se me figura mucho el mundo del Pixacao, ¿no? O sea, porque Sí. veías los edificios de Tijuana pintados de las azoteas nada más, güey. O sea, de las partes de arriba de los edificios. Y tú decías, y como tú dices, tenía la lista más cabrona, que era abajo, y luego había uno a tercer nivel y decías, ¿cómo chingados le hizo, güey? O sea, ¿cómo llegó ahí, güey? Oye, y porque ese es vandalismo puro y duro, gente. De Tijuana y, digo, marcó mucha tendencia y nos llamó mucho la atención acá nosotros en el sur. ¿Cómo evoluciona el graffiti que ustedes ponían bombas, tags, piezas, todo esto, a
a ustedes empezar a ser artistas? Digo, yo sé que tú tienes ya años como un artista formado y ya en galerías, en foros. ¿Cómo se da esa transición? Como te decía hace rato, yo creo que fue a raíz de que, por ejemplo, cuando entró Chex, fue porque mi mejor amigo en la secundaria, en el 89, yo cotorreaba con él y su hermano en ese tiempo dibujaba, ¿no? Pero era pues un niño. Y es como unos 7 8 años menor que yo, si no es que a lo mejor hasta 10 años menor que yo. Yo tengo 48, entonces, Ok. este, pues total, el punto es de que él empieza a dibujar y para más o menos el 98 mi amigo me llama y me dice, oye, ¿todavía traes esta cura del graffiti, de gem y este rollo? Porque me gustaría que dejaras entrar a mi hermano. Le dije, puta, pero para entrar es un lío. Le dije, no creas que es, o sea, no es para artistas, este rollo es, para mí todavía estaba en la misma línea muy marcada y rígida de tenemos que hacer una junta, tenemos que hablar y todos tienen que votar y dar el sí para que esta persona entre, Lo que era la ¿no? vieja Y si escuela, no te hemos ¿no? visto, sí, entonces, y si no te hemos visto en la calle, entonces, pues ni para qué metes la solicitud, pues, ¿no? Realmente. O sea, no porque seas mi amigo o mi familiar vas a entrar de a gratis, pues, ¿no? O Sí. sea, este rollo es Ni que como, fuera no, no plaza de va por ahí, gobierno. pues, ¿no? Sí, tiene que ser un rollo de que sí metas jale, pues, ¿no? Que se vea en la Ujú. calle. Entonces, total, de nuevo viene la flexibilidad del cambio y dices, ok, pues entra a Chex dibuja, pinta, o sea, es un artista nato que le das lo que sea para dibujar y te saca la chamba. Y él se traía Hecho, se traía Mode. Después conocemos a un par de morros como Payne y Dunk, que también son nueva escuela, pero a ellos les gusta el graffiti ilegal, como se hizo al principio, ¿no? Ok. Les gustan las bombas y subirse a edificios y todo este rollo. Entonces, pues se va haciendo como todo este nuevo conjunto, ¿no? Porque ya toda la vieja escuela, pues algunos se habían casado, algunos ya, se habían salido completamente del movimiento. Ok. Y Ujú. yo todavía seguía aferrado, pues, ¿no? Porque era como, ahora sí que mi deporte preferido. Entonces, um, pues prácticamente ellos empezaron a darle forma a esta nueva escuela de GEM, a este nuevo GEM prácticamente, ¿no? Entonces fue muy, para mí fue muy agradable como tener todo este nuevo grupo y rodearme de estos Sí. jóvenes que traían como toda esa pila, otras ideas distintas, todo este rollo, pues entonces, y que tenían como ganas de empujar. Y entonces después ya viene Libre y viene gente como, pues, como Truco y como Amigo y gente, o sea, nuevas personas que entraron al club. Deezer también de Guadalajara, Venom, y, o sea, en su tiempo estuvo Venus también con nosotros, estuvo Tiza, o sea, gente así, pues, ¿no? Que fueron entrando al grupo y de repente entraron, aportaron y luego se salieron por lo que se hayan salido, pero aportaron en su momento. Entonces, um, pues creo que eso fue lo que ya le dio esa formalidad al grupo, que nosotros empezamos a creer que ya esto también podía estar en cuadros y creo que ayudó mucho esta parte del Libre, que él buscaba mucho el rollo de convocatorias y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces siento que tanto él como Chex y esta gente que tenía más experiencia técnica, creo que eso Ok. ayudó bastante, pues, ¿no? Entonces, había un buen balance entre la calle y lo histórico y lo que se venía, pues, ¿no? Esta Ok. nueva ola con nuevos jóvenes, con mucha pila y ganas de generar cosas nuevas y proponer cosas distintas, ¿no? Entonces, eso, creo que ayudó eso muchísimo al crew a que le diera como una inyección de nueva vida. Sí, y es cuando empieza a crecer todo el GEM ya como de forma artística. Y tú empiezas con esta parte, ¿cómo es grafitectura, grafiarquitectura? ¿Cuál es el nombre correcto? Grafitectura. Sí, este rollo, a mí me gusta la arquitectura, no estudié esa carrera, pero me gusta porque, pues, aquí en Tijuana hay un rollo muy curioso también en cuanto a cómo están hechas las casas. De repente, Ok. las casas tienen como,
alguien se vino a vivir aquí, tiene una casa que tiene el primer piso, a lo mejor es de madera, y luego después a lo mejor alguien logra cruzar a Estados Unidos o los hijos estudian una carrera y pasan 20 años y de repente le agregan un pedazo, otra sección a la casa, ¿no? Entonces, esta otra parte de la casa tiene ya como más trabajo, se ve más moderno, y la otra parte no tanto. Entonces, ese contraste de diseño, ¿no? En la misma casa, es ¿qué onda? Luego le ponen a lo mejor un segundo piso con un balcón, ¿no? Y de repente como con estilo romano y cosas así. Entonces, la madre, Oye, ¿qué es aquí esto, vamos a pues, poner no? fotos. Mientras nos van narrando todo esto, vamos a poner fotos y fotos y fotos de todo esto. Mándanoslo, por favor. Porque creo que ese es algo muy particular de Tijuana, ¿no? Sí, entonces la gente deja las varillas, ¿no? O sea, el otro día en otro podcast dije de pura cura el rollo de que son como varillas de esperanza, pues, ¿no? Porque como que Sí, dejas esa varilla de fuera como para decir, algún día, voy a cuando tenga el continuar. dinero, voy a hacerle otro piso a mi casa, ¿no? O voy a hacerle esto. Y también es un rollo de que de repente llega un familiar y dice, ¿sabes qué? Pues yo ya agarré papeles, me voy a Estados Unidos, ya la pegué y yo ya no voy a regresar a Tijuana, ¿no? Me voy a ir a trabajar a cualquier lugar en Estados Unidos, pero ya no voy a regresar. Entonces, pues dejan la casa con la idea de que creciera, pero así se quedó al final de cuentas, ¿no? Entonces, ahora le toca al otro desarrollar su propio sueño, a ver qué pasa, ¿no? Y a raíz de ahí salió este rollo de grafitectura y también haciendo homenaje a la ciudad que me inspiró a hacer graffiti, que es Nueva York, y el rollo de los rascacielos, ya que Tijuana no es una ciudad conocida por su verticalidad, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces empecé a hacer estas piezas que sí tienen que ver con tipografía, pero también al mismo tiempo con la descomposición de la tipografía, pues, ¿no? De deshacerte un poco de la letra y clavarte más en la forma y en el diseño y en los colores y en la línea, ¿no? Entonces, ya sin preocuparme tanto de que tiene un proceso muy neoyorquino o muy como todo mundo hace graffiti, pues, ¿no? Que haces tu diseño de la letra, a lo mejor rellenas y luego después cortas y metes brillos y, o sea, todo ese proceso en mis piezas ya no es así, pues ya no tiene ese proceso. Mi proceso es distinto ya, muy distinto a eso. Oye, y por ejemplo, ahorita ¿dónde lo has aplicado? ¿Solamente en Tijuana? ¿Dónde lo has expuesto? Do- Mm, Porque ¿Dónde lo podríamos ver también? sí, ahorita te muestro un cuadro. Tengo varios aquí, pero expuse en San Diego durante la pandemia ok. y como estaba cerrada la garita y eso que no se podía cruzar y yo no soy ciudadano, entonces pues nada más tengo una visa regular como para cruzar como turista, ¿no? Entonces Ajá. expuse, mandé mis cuadros para San Diego y eso y se expuso el trabajo y es algo que he venido como poco a poco trabajando en ello, pero me daba o me da todavía un poco de miedo porque de repente siento como que la gente que hace graffiti llegas a una pared y te paras y todo el mundo está haciendo estas letras con todos estos detalles y brillos y todo este rollo. Perfecto, está bien. Yo no estoy en contra de que si tú te quieres quedar con esos estilos de los 70s, 80s y de esos tiempos de Nueva York con las flechas y todo, eso es lo que tú querías comunicar en su momento o ellos querían comunicar, pero para mí siento que estas piezas hablan de mí, de una persona de un vato que creció en Tijuana, de un morro que creció en Tijuana, entre Tijuana y San Diego, viendo estos diseños de casas y estas formas y estas pedaceras con dos idiomas, entre dos países, pero con un método de comunicación que es la lata de aerosol, ¿no? Con el graffiti, pues y esa es la parte que nos une. Entonces, como yo no crecí en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en San Diego, o sea, crecí aquí en Tijuana, entonces creo que mis piezas deben de decir algo de mí, Mm. ¿no? Entonces, esa es la parte que yo siento que ahorita ya estoy aportando al movimiento que espero que en algún momento pues, haga eco, ¿no? Entonces, es eso, por eso le estoy dedicando tanto tiempo a esto, ¿no? Y no me he atrevido todavía a hacerlos como más en grande, en gran formato, pero va a llegar ese momento, pues, ¿no? Y voy a tener la oportunidad de hacerlo, estoy seguro. Y pues el año pasado tuve una expo en Oaxaca y llevé cuadros de estos. Este año también pinté en Los Ángeles en febrero por ahí y también hice un estilo similar a esto.
Y entonces sí, la gente cuando lo ve como que de repente dicen, ¿y este rollo qué es? Pues, ¿no? Porque sé que no es lo mismo que estamos haciendo los demás. Entonces, Ajá. está suave, ¿no? Porque también es eso, es como la idea de que, bueno, pues es esto y estoy tratando de decir que esto es Tijuana para mí a través de los años que yo he vivido ahí, pues, ¿no? Entonces, sí. Eso como artista, al final, digo, yo tengo una lucha constante con pensar que el graffiti es arte y a veces no. Pero sí, la evolución, y tú que has sido parte de este movimiento por más de 25 años, por más de 30 años, sí, te lleva a una evolución constante y a un punto donde dices, de aquí, el estilo de Shente va para allá. Y creo que el tiempo es el mejor juez y te va a hacer justicia y le va a hacer justicia como al GEM, porque muchos años la gente no conocía, no sabía que la trascendencia de GEM. Y tú, al ser uno de los pilares durante tantos años, te va a llevar indudablemente a llegar a trascender y que haga el eco que estás buscando, Ujú. ¿no? Sí, o sea, para mí la idea ya es juntar historias, por ejemplo, entre el rollo del pasado, o sea, por lo mismo que hablaba de la confusión de como mexicano, yo digo, bueno, ¿celebro el Día de los Muertos o celebro Halloween? O soy católico romano, ¿no? O soy cristiano, o soy judío, o qué soy, pues ¿no? Al final también esa parte, porque desde morrillo también la parte religiosa siempre me gustó el rollo de los cantos gregorianos y todo este rollo, entonces como que todo ese trabajo también está en mi trabajo y estaba haciendo una conexión entre el rosa mexicano, que fue el color que popularizó Ramón Valdiosar, Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. y, o sea, pintor, diseñador y todo este rollo, Sí. y el rollo de utilizar el rosa mexicano en mis piezas y el rollo de utilizar el color cacao, Ok. ¿no? Porque fue un rollo que es antes de que vinieran los españoles y un Sí. rollo Ajá. después, Ok. ¿no? Esa combinación entre las dos, pues, ¿no? Entonces, pues obviamente también en el nombre del crew y en el nombre de estar creando estas nuevas piezas, es también celebrar pues esta combinación de lo que nos dejaron y tratar de no verlo como algo negativo, sino Ujú. verlo como que, bueno, ok, de aquí en adelante yo voy a abrazar los dos conocimientos, las dos culturas, ¿no? El pasado y el presente, independientemente que me guste o no, de todas maneras ya pasó, así es que o lo veo de una manera positiva y de aquí me arranco hacia adelante para bien, o volteo hacia atrás con este rollo nostálgico de que qué hubiera sido si nunca hubieran venido, pues, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Y aquí hay algo bien interesante y algo bien importante. Porque para ti como tijuanense, para ti como un ciudadano de la frontera, cuando lo haces bien, eres mexicano, cabrón. Y estás aquí en el corazón. Pero cuando no, eres un pocho, güey. Eres Ajá. mexicoamericano, no, güey. Entonces, sí, es duro, ¿no? Es duro, como tú dices, no lo tendrías que explicar, no lo tendrías que platicar, pero es la verdad. O sea, acá en el sur es. Sí, los de Tijuana, sí, pero están más cerca de San Diego de allá, güey. Entonces no son tan. Son No. más gringos. Sí, 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 entonces sí. tú absorbes, tú unes esta parte en tu obra y eso está bien interesante, ¿no? Porque al final tus piezas ya están, como dices, cuentan historias, cuentan una parte de una geografía única en el mundo, que es Tijuana y el mismo nombre es como, tiene mitos el mito de la tía Juana, ¿no? Sí. Y pues creo que tú como artista hoy has marcado y sigues marcando esta pauta a través de tu obra porque aún no termina, ¿no? O sea, yo desde que te conozco pintas, y a veces pintas más, y a veces pintas menos, pero yo me volteé a ver mis revistas de cuando empecé a pintar, digo, güey, el Shente está aquí, cabrón. O sea, tanta pluralidad en tus historias, en tu obra, que digo, bueno, poder englobar a Shente solamente como un escritor de graffiti sería injusto. Creo que ya, a través de los años ya eres un escritor, perdóname, un artista hecho y derecho, ¿no? Siendo honestos. Sí, Como, déjate muestro un cuadro de los que te hablaba. ajá. Para todos los que
nos ven escuchan en Spotify. Nos están escuchando en el Spotify, vayan a YouTube, por favor. Órale, güey. Ay, güey. Órale, qué chido, güey. Está chingón. Qué chido, papá. ¿Ese es de los nuevos? Eso es de los nuevos, eso es lo que estoy haciendo ahorita. No, sí, empezó como, algunos los hago con puro papel, o sea, hago la pieza y la voy llenando, en lugar de con el spray que la llenas con el color y la lata y este rollo, voy cortando papel de revista y ahí como con los problemas obsesivos compulsivos, voy pegando color por color como si estuviera haciendo un mosaico. El que tienes atrás todavía continúa hacia arriba. Bueno, ahorita para los todos que nos escuchan. Estos los empecé ahora. Ah, sí. Ok. Estos los empecé hoy, pero tengo, o sea, más piezas que estoy haciendo con esta misma línea, pues, ¿no? O sea, he estado usando mucho acuarela también y he estado tratando de aventurarme en esas áreas en las que de repente alguien que hace graffiti, pues de repente si te clavas nada más con la lata y no ves las otras opciones que hay también, de repente nos podemos quedar muy atorados y pues ahora sí que no muchos pueden vivir nada más del rollo de la letra y la onda de que sí me interesa el rollo de que sí, Chente y el tag, pero para mí sí es importante que hasta tu tag tenga una energía, o sea, hasta tu tag me dice algo, pues, o sea, tu firma tiene que decir algo, no puede ser nada más como muy simple y sencilla. Recuerdo que vi un video a donde invitan a Dalí a un programa en Estados Unidos y le dan un pincel y no sé si ya venía el pincel cargado de pintura blanca o si él lo mete en la pintura blanca, pero el gesto que hace cuando pone su firma es totalmente, se siente graffiti. O sea, se ve como un tag. Lo agarra porque ni siquiera lo agarra así el pincel, lo agarra así. Lo agarra así como un plumón grueso y hace esto y lo pega y hace como un splash en el espacio y hace la firma de Dalí y se ve increíble así de una, pues se va de una porque sabes que, porque tiene una maestría en su firma, ¿no? Sí, ¿Sabes? claro. Sí, claro. Y esa es la esencia, como tú dices, eso es graffiti, güey. Es que para mí eso, el rollo de que tu firma, cómo la hagas y qué movimiento tenga, ¿no? Y cómo utilizas el espacio cuando rayas, porque tienes que pensar, ok, si yo estoy rayando en esta pared, ¿cuánta gente pasa en carro, a pie, en bicicleta? ¿Qué tan alto lo hago para que sea lo más visible para quienes, ¿no? Si yo lo hago bajito, lo van a ver niños de 8 años, de 10 años, pero si yo lo hago más arriba, a lo mejor lo ven adultos que son, o sea, pensando en la estatura promedio de un mexicano. O sea, yo sé que a lo mejor no todo el mundo piensa en esto, pero te lo juro que desde que tenía 15 años, mi camarada Camel y yo nos poníamos a platicar de esto, ¿no? De qué color usar, de qué color usar cuando la pared es de cierto tono, para que resalte, para esconder la firma, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y supongo que toda la gente que hace graffiti las trae en la cabeza, pero a veces me doy cuenta que no necesariamente. Oye, qué chido. Y mira, esta creo que va a ser la primera parte de más capítulos que vamos a tener contigo, mi gente, porque todavía da para mucho más esto. Nos brincamos algunos años de aventuras, güey, algunos años de corretizas, bla, 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 de altercados con la policía como escritor, como la parte de también política cuando Colosio pues, se murió allá, Lomas Taurinas, güey. O sea, al final, ustedes, Gem, han estado a través de todo eso, güey. Y te lo digo, hoy vamos a dejarla hasta aquí, pero te quiero agradecer tu tiempo, papá. Y de verdad, pásanos por favor las fotos que tú consideres lo que quieres que la gente vea. Porque el podcast va creciendo y mucho de nuestra audiencia son artistas nuevos, son gente que no está empapada justamente del graffiti. Y tú eres parte de la historia hoy del graffiti mexicano, ¿no? Y creo que tú eres hecho en México, orgullosamente, cabrón. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, me parece como que sin duda es algo que tienes que ir pasando a las siguientes generaciones, ¿no? Pues no te puedes quedar con la información y la tienes que pasar a la buena, pues, ¿no? De esta manera, con la confianza de que la siguiente generación sabrá qué hacer con ella.
Exacto. Y qué bien que piensas así, cabrón. Sí, y es importante también que lo recalques, ¿no? El dejar el conocimiento para las siguientes generaciones, también para personas como yo, algunos escuchas de que nos interesa mucho. Tal vez no somos escritores o no estamos tan inmersos en el mundo del graffiti, pero nos interesa y nos llama demasiado la atención y de verdad estoy muy contento de haberte conocido y conocer tu obra. Para los que nos Igualmente. estén escuchando en Spotify o en audio, de verdad véanlo en YouTube porque el cuadro, la obra que tienes atrás está genial, gente. ¿Eh? Está muy padre. Muchísimas gracias. Sí, apenas va agarrando forma, pero sí les mando Ujú. algunas fotografías Sí, de cosas que ya están hechas y algunos videos si se puede también. Sí, papá, y sí. estamos en contacto. Y pues muchas gracias, papá. Que tengas una muy buena noche. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Bye bye, Cuídate. papá. Bye. Hasta luego, paz.